Tras la aprobación en Asamblea de las reformas tributarias, el Fondo Monetario Internacional informó que se ha llegado a un acuerdo técnico de financiamiento que será puesto a consideración el próximo 19 de diciembre. Ecuador tendría acceso a 498 millones de dólares. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a analizar el contenido de este proyecto de ley de simplicidad tributaria, como lo ha calificado el gobierno, que fue aprobado ayer por la Asamblea Nacional y ha llenado de optimismo a los mercados internacionales. De hecho, tenemos un tuit de Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional que dice: yo apoyo totalmente a Ecuador los esfuerzos de implementar políticas para fortalecer la economía, promover un crecimiento equitativo y sostenible y proteger a los más vulnerables. Ahora está con nosotros el economista Vicente Albornoz, él es analista económico, académico de la UDLA, para ayudarnos a analizar el contenido de este proyecto de ley. Economista Albornoz, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo. ¿Qué destaca usted de este proyecto de ley aprobado y las repercusiones que va a tener en el mercado internacional, por supuesto? Bueno, lo más rescatable es que se aprobó, pues. Es que lo lograron, el gobierno finalmente logró que alguna reforma se haga. Después de del desastroso manejo de la reforma entre comillas de octubre, el aumento de los precios de los combustibles, la reducción de los subsidios que se manejó tan mal, después del mal manejo de la mega reforma de 450 artículos, el gobierno logró que se apruebe algo. No es, evidentemente, si se aprobaba cualquiera de las anteriores no era suficiente, y con esta tampoco es suficiente. Queda muchísimo por hacer en ajustar la economía, pero creo lo más rescatable es que se aprobó. Se camina en una dirección correcta, digamos. Correcto. Se camina en la dirección adecuada, pero muy lentamente, muy lentamente, pero al menos hay la clara expresión, voluntad, deseo y algún avance que mostrar de que estamos yendo en la dirección adecuada. Ahora, economista, usted justamente como lo acaba de decir, no es suficiente. Por lo tanto, usted considera que es absolutamente necesario para el gobierno definir el tema de los subsidios que todavía está pendiente para poder asegurar de alguna forma un ingreso adicional a esta ley tributaria, que en realidad es mínimo lo que contempla, y pues de esta manera esa eliminación de los subsidios de alguna forma se vuelve necesaria. A ver, creo que hay que ver el gran cuadro que tenemos al frente, ¿no? Tenemos un país que tiene dos grandes retos en lo económico. El reto número uno es salvaguardar la estabilidad macro, la estabilidad de no irnos al caos. Creo que en eso hemos avanzado bastante se ha avanzado. Ya el escenario de convertirnos en Venezuela se lo ve muy distante. Entonces, en eso yo creo que hay que reconocer que el gobierno ha dado pasos muy importantes. Ya no existe el dinero electrónico, ya no se le saca plata al Banco Central, cosas por el estilo que son valiosísimas, ¿ok? Ahora, la segunda parte que tenemos el segundo gran reto que tiene el país es crecer con estabilidad. Y por eso hay que hacer un montón de reformas. Una de las tantas reformas es solucionar el tema de las finanzas públicas. Un país no puede dar confianza, no puede ir creciendo, no puede ir progresando si tiene un gobierno básicamente quebrado. Entonces, dentro de ese enorme reto, una parte es solucionar el tema de las finanzas públicas, y esta ley soluciona, en números redondos, más o menos la 20ª parte del problema. ¿A qué me refiero con la 20ª parte? El próximo año hay un déficit fiscal más o menos de unos 5.000 millones de dólares. O sea, hay un hueco de 5.000 millones por la diferencia entre ingresos y gastos. Y además hay que encontrar financiamiento para pagar unos 5.000 millones de deuda que se vencen. Entonces hay que cubrir 5.000 de déficit y 5.000 de deuda, más o menos unos 10.000 millones de dólares. Entonces tenemos un hueco de 10.000 millones de dólares para el próximo año que habrá que cubrirlo bajando gastos, subiendo ingresos, endeudándonos. De alguna manera habrá que cubrir ese hueco. Hay que seguir endeudándonos. Sí, se obvio, vuelve completamente necesario. Bueno, igual así hubiéramos subido los combustibles, había que seguir endeudándose, así de grande es el hueco que tenemos. O reprogramando la deuda. Ok, que es una manera de endeudarse. O sea, yo no te pago ahora, pero te pago después, pero es como que me prestaras, como que renovaras la deuda, ¿no? Entonces, igual tenemos que hacer eso, pero dentro del hueco de 10.000 millones, esta ley que aprobada ayer
es básicamente una 20ª parte. Habrá que revisar exactamente, pero puede ser que le genere al gobierno ingresos adicionales por unos $500 millones. Por lo tanto, estamos cubriendo un 20avo del gran hueco que tenemos para el 2020. A ver, no está mal, es un avance, pero nos faltan 19 20avos del reto, ¿no? Pero vendrá dinero, desembolsos de los multilaterales, claro, del Fondo Monetario Internacional. Parte del hueco se va a cubrir con préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Europeo, y parte de esos, yo estoy segurísimo, puedo apostar, si ustedes quieren, que en el año 2020 va a haber un aumento del precio de la gasolina. Pero por eso yo le decía justamente, por eso justamente yo le estaba hablando de la focalización del combustible, se vuelve necesario. Pero un aumento del precio de la gasolina al ojo nos daría unos $500 millones más, otro 20avo, ya con el 20avo que tenemos ya estamos hablando de un décimo, pero igual quedan 9 décimos por cubrir. Lo cual es la clara señal de que estamos avanzando en la dirección correcta, pero a una velocidad notablemente lenta. Eso es un poco la situación del país ahorita, en que acabamos de tener una reforma parche, y pues hay que hacernos a la idea de que por varios años, probablemente por varios gobiernos, sigamos en esta onda de reformita, una reformita más grande de vez en cuando, una reformita un poco más tímida de vez en cuando, pero básicamente ese es el ritmo al que vamos a movernos del país en los próximos años en lo que a economía se refiere. Este proyecto de ley, economista Albornoz, tenía dos componentes. Por un lado, la recaudación tributaria que va a reportarle al Estado entre 500 y 600 millones de dólares. Cálculo, sí. Eso es lo que ha calculado el gobierno. Y por otro lado, se busca reactivar la economía con incentivos tributarios, con exenciones, con remisiones. ¿Cómo mira usted esta parte de la ley? A ver, no creo que esas cosas hagan daño, pero la verdad, yo no siento que esa es la manera de reactivar la economía. ¿No se va a dinamizar así la economía? Algo se moverá, pero en el fondo, a ver, no hay recetas mágicas, ¿no? Si es que alguien viene y nos dice, yo tengo la receta mágica para los dramas económicos del país, hay dos opciones: o es tonto o nos está mintiendo, o ambas cosas. ¿Ya? No hay ninguna receta mágica para esto. El Ecuador necesita pasar por un proceso largo y complejo de ajuste. El gran problema es que enfocamos toda nuestra economía a atender la demanda que nos generaba un gasto público espectacular, un gasto público enorme. Ese gasto público ya no puede existir y hay que reenfocar nuestra economía, reenfocarnos hacia producir, ojalá hacia el exterior, ser competitivos. Pero eso no es fácil, eso es un proceso largo de años. Pero se está dando un primer paso con esta ley. Sí, a ver, no sé hasta dónde el crear exenciones tributarias o ¿cómo se llama? O remisiones nos ayuden para eso. Algo aportará, no creo que haga daño, pero honestamente yo no creo que por ahí está la solución, porque no creo que haya una solución mágica, ¿no? Entonces, mi sensación es que vamos a quedarnos un buen tiempo pues haciendo ajustes hasta que... Entonces el próximo gobierno no va a encontrar para nada la mesa servida y le va a tocar tomar medidas drásticas. El próximo gobierno va a encontrar la mesa mejor servida de lo que encontró el actual gobierno. Absolutamente. Pero yo creo que el próximo gobierno y el subsiguiente, o sea, aquel que sea electo en el 2025, ambos, el próximo, el que sea electo en el 2021 y el que sea electo en el 2025, tendrán que hacer un montón de reformas a la economía. O sea, el daño, la distorsión, el ir moviendo hacia donde no debía la economía que nos causó el gobierno anterior, con ese inmenso gasto público que distorsionó todo en la economía, eso no se soluciona con una varita mágica, ni se soluciona en 2 años o en 3 años. Y además ya vimos la resistencia que tienen los ecuatorianos a las reformas de fondo. Obviamente sí fue muy mal manejado el aumento del precio de los combustibles, pero hay una gran resistencia a ese tipo de reformas de fondo. Entonces vamos a ver un buen tiempo de reformitas. Yo creo que yo digo que estamos entrando en la era de las reformas parche. De curitas para una gran herida. Sí, pero al final apunten 20 curitas, 50 curitas, 80 curitas, usted cura la gran herida. Ya no estoy diciendo que sea malo, pero no es la solución grande a lo que necesitamos y vamos a necesitar un buen tiempo hasta poder sacar ya la cabeza, respirar y encontrar oxígeno para tener ya un crecimiento sostenido de largo plazo. Y además, seamos sinceros, ¿cuál será el objetivo que está en el fondo del corazón de Lenín Moreno? Dejar el país encauzado en una senda de crecimiento constante y consistente en los próximos 20 años, o llegar vivo a mayo del año 2021 y pasar el mando al siguiente presidente. No voy a dar una respuesta, dejo la pregunta planteada. ¿Cuál será el objetivo?
una senda de crecimiento de 2 décadas o llegar vivo al cambio de mando. Esto es parte del análisis macroeconómico que se puede hacer respecto de las perspectivas que tiene el país, pero lo micro quizá y lo que más sienten los ecuatorianos es el tema de empleo. ¿Cómo mira usted el tema de generación de empleo para el 2020? La verdad, soy muy pesimista en esa área. Primero, tenemos un código laboral que hace todo lo posible por desincentivar a los empleadores porque... El gobierno ha dicho que antes de que se acabe el año va a remitir un proyecto de reforma. Pero, ¿saben cómo va a ser ese proyecto? Yo no sé, pero les puedo apostar que va a ser un proyecto parche. No va a ser la gran reforma laboral que necesita el país, que realmente libere el mercado laboral y que genere un incentivo para crear empleo, porque ahorita una empresa, cualquier gerente con 2 dedos de frente, coge el código laboral y dice, uy, Dios santo, con esto yo contratar gente, pucha, me sale, si me va bien, perfecto, si me va mal, me sale un ojo de la cara, mejor no contrato gente. Ya, ese es el análisis que hace cualquier gerente. Es un freno a la economía. Es un freno a la creación de empleo y sobre todo de empleo Pero usted formal. considera que esta gran reforma no se va a dar porque los legisladores no van a permitir, obviamente, porque ya están con la camiseta puesta de las próximas elecciones. Es por un montón de cosas. Es porque el gobierno primero no creo que tenga claro cuál es la gran reforma que hay que hacerse. Segundo, no va a jugarse el todo por el todo, no va a lanzarse así a decir que ya no hay que pagar un... ¿cómo se llama? Cuando lo que se paga al momento de un despido, las indemnizaciones, ya no hay que pagar nada de indemnizaciones. No se va a lanzar porque es demasiado impopular. Entonces una mezcla de que el gobierno es tímido. Y regresivo en derechos, como dice la Constitución. Exacto, actual. Entonces no se va a lanzar algo así. Vamos a hacer probablemente, ya estoy especulando, un 20avo de la reforma necesaria, lo cual no está mal. Hablamos de un código de 1938, es decir... No, pero un código destrozado y dañado varias veces. Con muchos parches. En el gobierno de Correa. Por ejemplo, yo no sabía, pero es poco me enteré que si una persona contrata una empleada doméstica y esa empleada doméstica trabaja 16 días, ya tiene un contrato indefinido de trabajo. Con 16 días. Claro, pasados los 15 días. Al día 16 ya el contrato es indefinido y usted quiere despedirle, tiene que pagarle 3 sueldos adicionales. O sea, si trabaja 16 días y usted le quiere despedir al día 16, pues tiene que pagarle 3 sueldos adicionales. ¿Ya? Entonces uno se puede pensar, bueno, mejor no le contrato, ¿no? Entonces, mejor no hago ese tipo de contratos. Y un empleado normal, uno le contrata por 91 días y en el día 91 ya el contrato es indefinido. Entonces no le puedo despedir, entonces capaz que no le contrato. Entonces, lanzarse a hacer una gran reforma y además tenemos cosas adicionales como el 14º sueldo, que es una cosa que podría dividirse en 12 y punto y quedarse en nada más, que complica la vida y los cálculos. Tenemos cosas como el fondo de reserva del IES, que uno no sabe bien cómo se debe pagar, cosas por el estilo, que aumentan el costo. Tenemos el fondo de la jubilación patronal, que también le complica al empleador. Tenemos miles de trámites que exceden del Ministerio de Trabajo. Tenemos el riesgo de que usted contrata a una persona y, bueno, le despide después de un tiempo y se entera que ha sido el papá de una persona con discapacidad y tiene que pagarle una fortuna, pero una fortuna, 18 meses de salarios, algo así. Entonces, tenemos un montón de cosas que le traban a las empresas la creación de trabajo y por eso yo soy tremendamente pesimista en la creación de empleo. Creo que el año que viene va a haber muy poca creación de empleo. Si me permiten darles un dato que me parece impresionante. El INEC divide el mercado laboral en 3. El empleo adecuado, el empleo no adecuado, que es básicamente el empleo informal, ese tipo de cosas, Así del es. mal pagado, y el desempleo, ¿no? El número de personas con empleo adecuado en los últimos 5 años ha caído. Había 3.400.000 y ahora hay 3.200.000. Ha caído, pero la población ha crecido. ¿A dónde se ha ido la gente? Se ha ido al empleo no adecuado. El número de personas con empleo no adecuado ha crecido. O desempleados, la suma de personas con empleo no adecuada o desempleado ha crecido en 5 años en 1,5 millones de personas. O sea, hoy hay 1,5 millones de personas más, ya sea con empleos no adecuados o desempleadas, de lo que había en el año 2014. Entonces eso es un desastre, es decir, los que se incorporan a la población económicamente activa no encuentran dónde trabajar y los que tenían un trabajo con todas las de ley, como se dice aquí, ha perdido. Uno que otro de los que tenían un buen trabajo ha perdido y los que se incorporan no consiguen un buen trabajo. En neto, ¿no? Habrá gente que se incorpora y consigue un buen trabajo y alguien que ya estaba trabajando y lo pierde, cosas por el estilo. Pero en neto hay hoy 1,5 millones de gente más de lo que había hace 5 años. Se da justamente como consecuencia de esas limitaciones de las que usted nos habla en el Código Laboral. Es una mezcla de un montón de cosas. La primera es que el país no está creciendo.
Entonces, una economía que no crece es una economía que tarde o temprano no crea empleo. No genera empleo. Entonces, no estamos creciendo, no se genera empleo, eso es lo trágico. Y además, esto se agrava con un código laboral destrozado en el gobierno pasado, arcaico, antiguo, complicado, lleno de trabas, lleno de cosas extras, lleno de inseguridades, ¿no? Una empresa no sabe exactamente qué le va a pasar cuando contrate a un empleado, por la cantidad de peros, si es que quizás verá qué, clásicas cosas que le complican a las empresas. Entonces, por eso no se crea empleo en el país, porque la economía no crece y además porque tenemos un código laboral desastroso. Y mientras la economía no crezca y no cambiemos ese código, no se va a crear empleo. El análisis económico de Vicente Albornoz, académico de la UDLA, analista económico. Muchas gracias por habernos atendido, economista. Un gusto estar con ustedes como siempre. Para nosotros también. Esto es Notimundo, amigos. Queremos agradecerles también a ustedes por su confianza y sintonía. Nos despedimos ahora. Finalizamos, gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos mañana.